Hay cosas que Dios nos manda que son difíciles de cumplir. Ustedes saben que una vez fuimos con Rosita a Disneylandia, porque como tenemos un corazón de niños, mi hermana que vive allá y vive cerca de Disneylandia, y hace casi 40 años que vive en Estados Unidos, nos invitó a visitarla. Nosotros, por supuesto, dijimos que sí inmediatamente. Nos fuimos con resignación. Y una de las cosas que vimos en Disneylandia fue una imitación del Mar Rojo, que también está en otros lugares de Estados Unidos, cosas parecidas, ¿no? Una imitación del Mar Rojo cuando viene el viento, porque está hecho en vivo, con agua de verdad y todo. Aparece una ráfaga de viento y el agua se parte en dos y la gente puede pasar por el medio. Y nos pusimos a pensar, ¿qué cara habrá tenido Moisés cuando Dios le dijo, ¿por qué me protestás a mí? Porque lo estaban siguiendo los egipcios con todo su ejército. No tenían tanques de guerra, pero tenían armas suficientemente poderosas como para destruir a todo el pueblo de Israel. Y como ellos salían escapándose de la esclavitud después de 4 siglos de estar esclavos, los egipcios no podían permitir que se les escaparan así miles de esclavos, hombres, mujeres y también familias enteras. Y entonces empezaron a perseguirlos con todo su poder militar, con sus ejércitos, sus generales, sus soldados, dispuestos a arrasar con el pueblo de Israel, no matarlos, sino obligarlos a regresar a la esclavitud y ponerlos otra vez entre cadenas. Llegaron a la costa del mar y los judíos empezaron a mirar para atrás. Señor, le decían a Moisés, Señor Moisés, don Moisés, ¿qué hacemos ahora? Usted nos saca de la esclavitud y nos pone acá, frente al mar. ¿Qué hacemos frente al mar? El mar está ahí adelante. No podemos cruzarlo nadando. Es peligroso, es ancho, es difícil. Y atrás nuestro vienen los carros de los egipcios, carros poderosísimos, carros vigorosos, soldados experimentados. Nosotros no tenemos armas, porque como esclavos no podíamos tener armas. No tenemos con qué defendernos. Y está el mar ahí. Entonces Moisés va y le dice a Dios, mirá, Señor, lo que vos hacés también para entender a la gente acá. La gente protesta, ¿qué hago yo? Y el Señor le contesta a Moisés, ¿y a mí qué me contás? ¿Por qué me traes el problema a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿A dónde? Que pasen por el agua. Se va a abrir el agua. Yo voy a mandar un viento fuerte y se va a abrir. Había que tener confianza. Decidieron obedecer. Si la orden es marchar, vamos a marchar. Y cuando empezaron a marchar, se abrió el mar, vino el viento, cruzaron tranquilamente, pasaron al otro lado, y cuando los egipcios los siguieron por el mismo camino, las aguas se cerraron y destrozaron totalmente aquellas fuerzas armadas del Egipto de entonces, el Egipto imperial. Cosas que manda Dios. Cuando Josué llegaba con la gente a la tierra prometida, a Canaán, tenían que cruzar el Jordán. Y Dios les dice, crucen. Otra vez lo mismo. ¿Cómo vamos a cruzar? No tenemos barco, no tenemos lanchas de desembarco, no tenemos ningún recurso para cruzar. Dios les dijo, crucen. Cuando los sacerdotes que llevan el arca se mojen pisando la arena húmeda del Jordán, se van a abrir las aguas. Crucen. Obedecieron a Dios y cruzaron. Yo tengo un amigo acá en la iglesia, todos son mis amigos. Los nombres que mencionaba Marcela, tantos nombres que uno recuerda. Yo me crié en esta iglesia, el año que viene cumplo 60 años, no de edad, sino como pastor. Y aquí fui ordenado en el año 1945. Y conozco a toda la gente de antes del 45 y después del 45. Pero tengo un amigo de la nueva generación, además de todos ustedes, que es un psicólogo. Se llama Dante Beltramo. Y él me manda continuamente para cada día una lectura devocional. Y la verdad es que me hacen bien, porque los pastores necesitamos que alguien también nos ministre, sobre todo cuando somos medio viejitos ya. ¡Qué bien! Esta semana llegaron 3 lecturas sobre las cosas que Dios manda, las cosas que hay que obedecer. Obedecer. Pero a veces ordena a Dios cosas absurdas. Por ejemplo, cuando tenía 5.000
5.000 varones sin contar las mujeres y los niños, dice la Biblia. Ahí en una zona desierta, personas que habían ido a escucharlo. Jesús se pasó hablando con ellos todo el día y la Biblia nos cuenta lo siguiente en el Evangelio de Marcos capítulo 6. Los apóstoles, dice el versículo 30, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron y lo reconocieron. Y entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos que iban navegando y se juntaron a él. Y entonces Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús a veces predicaba sermones largos, parece, porque la hora fue avanzando. Cuando ya era muy tarde, muy avanzada la hora, los discípulos dijeron: Señor, mira, es hora de terminar la reunión porque esto va para largo. Tenemos acá miles de personas, vos tenés que entender, tenés que date cuenta, Señor, mira, la gente no la podemos tener acá no hay ningún templo, no hay sanitario, no hay baño, no hay un kiosco, no hay nada. Señor, ¿por qué no terminamos? El lugar está desierto, no hay nada por la vecindad. Y la hora ya es muy avanzada. Señor, ¿por qué no los despedís? Le decís que se vayan por ahí a los campos, a las aldeas de alrededor y que compren pan, porque no tienen qué comer. Y entonces Jesús les dice: denle ustedes de comer, ocúpense ustedes. Una de esas órdenes de Dios. Dios siempre órdenes así, ¿no? Tienen miles, los de los discípulos se me han quedado, pero el Jesús, ¿en qué está? ¿Dónde está la mente brillante de Jesús? El sentido de la realidad. Un poco de dejar de ser tan místico y ponerse: mirá, Señor, acá hay una cantidad de gente. ¿Te imaginás que para repartirle a 5.000 hombres, y jovencitos, y adolescentes, y niños, y mujeres, y todo, hay que invertir muchísimo? Felipe le dice en otro pasaje que está por ahí, Jacobo le dice a Jesús: y esto le va a costar 200 denarios, que era casi un año de sueldo de un peón común en Palestina. ¿Cómo se le ocurre al Señor ordenar eso? ¿Saben cuánta gente vive acá en Arroyito alrededor? Últimamente se estima la población en Arroyito, sin contar los barrios vecinos que también están dentro de la jurisdicción de nuestra iglesia, no menos de 300.000 personas. El Señor dice: vayan y evangelicen. Pero Señor, son 300.000, son 5.000. Yo me acuerdo de Daniel Carro, un muchacho que ahora enseña en un seminario de Estados Unidos, vino una vez a predicar acá. Y dice: Señor, hay que hacer unos sándwiches para toda esta gente. Y el Señor les ordena, y claro, los discípulos protestan. Entonces: Señor, ¿cómo vamos a hacer para comprar pan para esto? No da el presupuesto, Señor. Hicimos la administrativa. Somos 12 discípulos. Hemos votado 12-0, que no da el presupuesto de una casa, pero no tenemos dónde caernos muertos. ¿Cómo vamos a ir a repartirle comida a la gente? ¿Quién va a comprar un poco de pan, jamón, queso? En aquella época las hamburguesas no se acostumbraban. Una hamburguesa para cada uno, alguna cosa. ¿De dónde vamos a sacar los recursos, Señor? No sabemos de dónde. Y Jesús dice: miren, déjenlo en mis manos, por favor. Junten la gente en pequeños grupos. A Dios le gustan los pequeños grupos. Junten los grupos de 50, grupos de 100, júntenlos. Pónganlos por ahí. ¿Para qué? Déjenlo por mi cuenta, por favor. Ustedes vayan y háganlo sentar. Pero Señor, acá hay un chico, acá hay gente. Entre todos podemos juntar 5 panes y 2 peces, pero 5 panes, cada pan para 1.000. Sin contar las mujeres y los niños, no alcanza, Señor. Ustedes armen los grupos. Ustedes ármenlos. Y entonces la orden viene, ¿verdad, hermano Vaso? Ustedes armen los grupos. Los discípulos deben haber dicho, porque los discípulos se encontraban con que el Señor era sorprendente.
Aparecía siempre con cosas raras, con cosas que ellos no se imaginaban. Ellos tenían una lógica como nosotros tenemos lógica, pero la lógica no sirve cuando se trata de las cosas que hace Jesús. Porque Jesús rompe con todas las expectativas. Dice, bueno, acá tienen que tener ahora para los 40 días con propósito 1000 grupos. Dice, no, pero está loco. No puede ser. Cuando el Señor dice, hagan unos cuantos grupos de 50 y de 100, los discípulos habrán puesto a decir, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, porque Pedro se habrá acordado, Pedro, de una vez que él le dijo al Señor, Señor, mira, acá no se puede pescar, porque acá no hay peces, porque a esta hora y este día no hay peces, y ya pasamos toda la noche tirando la red. Y no hay peces, acá es imposible pescar. Y Jesús le dice, tirar la red lo mismo. Pero, Señor, yo no quiero ser el ridículo delante de los demás pescadores de Besaida, de Capernaum y alrededores, que me parece que está loco este tipo, tira la red cuando no hay peces. Yo aprendí eso cuando teníamos el anexo en la isla, ¿se acuerdan? Íbamos a la isla y nos decían los hermanos, mire hermano, este jueves a las 3 de la tarde no hagamos la reunión, porque vienen los peces, vienen un montón, no los jueves a las 3, este jueves a las 3 por el clima, por esto y por el otro. ¿Por qué no hacemos la reunión el viernes? ¿Se acuerdan? Nos cambiaban el día, la hora, para que nosotros fuéramos a predicar cuando los peces no estaban, porque ellos vivían de la pesca. Bueno, Pedro vivía de la pesca. Dice, Señor, aquí la cosa no marcha. Y Jesús le dijo, vos obedeceme. Porque la clave de la obra milagrosa de Jesús es la obediencia. Jesús da las órdenes. Son órdenes que no tienen lógica. Dios dice, crucen el Mar Rojo, crúcenlo. Dile a los hijos de Israel que marchen, que crucen. Señor, está el mar, no importa que crucen. Señor, acá está el Jordán, no importa que crucen. Señor, aquí hay una multitud que tiene hambre y no podemos alimentarla. Aliméntenla ustedes y formen grupos. Yo me imagino que los discípulos no habrán tenido una reunión teológica para discutir las atribuciones de Dios. Porque Dios tiene atribuciones, ¿verdad? Dios tiene, lo hemos cantado recién, Dios tiene autoridad para dar órdenes. ¿Cómo no va a tener autoridad? Dios sabe lo que hace. Y los discípulos habrán ido, y bueno, júntense de a 50, por favor. Ustedes se lo imaginan. Imagínense la cancha de Ñuble, de Central, con la mitad de la cancha llena de gente. Y vienen, júntense de a 50, por favor. Los discípulos no se atrevían a decir, porque vamos a salir una merienda. Eso pueden decir ustedes. Vamos al salón arriba, al salón actualmente amarillo, y vamos a comer la torta de cumpleaños. Eso podemos decir nosotros ahora. Pero los discípulos, ¿qué le iban a decir? Si sabían que había nada más que 5 panes y 2 peces, ¿qué iban a decir los discípulos? Júntense, por favor, la gente. ¿Y para qué? Ustedes júntense. ¿Y por qué? Ustedes júntense, por favor. A lo sumo dijo Jesús que se junten. Y como Jesús había hecho varios milagros por los alrededores, bueno, la gente habrá dicho, vamos a ver qué va a pasar. Y se empezaron a juntar, de 50 y de 100. Entonces Jesús le dice, bueno, repartan la comida, muchachos. Ustedes se imaginan. ¿Se dan cuenta de una cosa? La Biblia no dice cómo hizo Jesús. El devocional que me mandó Dante Beltramo es muy bueno. Dice ese devocional. La Biblia no dice cómo lo hizo Jesús. Lo que pasa es que cada vez que los discípulos venían a buscar los sanguchitos de pan y peces, había pan con anchoa o con lo que fuera. Había. ¿Se sirven una pizza de anchoa, por favor? Había para todos. Y volvían y buscaban. Ustedes se dan cuenta que nadie le dijo a la gente, este es un milagro. Nadie dijo eso. ¿Ustedes creen que la gente sabía? Jesús no quiso que se supiera, pero no dice. Y Jesús se paró y dijo a la multitud, no se preocupen que yo los voy a alimentar, voy a hacer un milagro, les voy a repartir a todos ustedes pan y peces lo suficiente para que se sientan satisfechos y coman. Y terminen esta reunión con un picnic adecuado para que puedan volverse a sus casas. No hizo eso Jesús. Entonces la gente no preguntaba tampoco, la gente no sabía el problema íntimo de los discípulos. Cuando los discípulos fueron a hablar con Jesús, no estaba escuchando a la gente. Estaban ahí, mira, fíjate, no saben, tienen la administrativa y no saben cómo darnos de comer. Y no tienen la plata para comprar la comida tampoco. Y están desorientados.
Y entonces llegaba Jesús y decía, bueno, vamos a hacer el gran show, el gran espectáculo milagroso. Ahora en este estadio de Capernaum vamos a hacerles ver a ustedes el poder del cielo. Multiplíquese este pan y multiplíquense estos peces y alabemos al Señor y milagros por aquí, milagros por allá. Porque hay una vocación por el espectáculo, ¿verdad? Y eso no es un espectáculo. Si hubiera sido ese tipo de espectáculo, entonces la gente hubiera salido impresionada. Jesús no los quería impresionar con eso. A los que quería impresionar era a los discípulos. Entonces dice la Biblia, tomó Jesús, dice el versículo 41, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante y también repartió los 2 peces entre todos. No dice cómo hizo. Cuando estuvo Daniel Carro acá, era chico Daniel Carro, tendría 18 años, porque vino con un grupito de visita. Ahora es todo un teólogo, un doctor en teología, profesor de un seminario norteamericano. Pero él vive acá. Y él lo representó de una manera gráfica. Hizo una especie de teatro con los otros chicos que lo acompañaban, que eran también estudiantes. Se pusieron todos adelante. Y Daniel hacía de hijo de una chica que hacía el papel de mamá. Y venía él corriendo con un pan cortado por la mitad y un pescado y decía, mirá mamá, hay un hombre que está repartiendo sándwiches gratis ahí en el desierto acá cerca. El show. ¿Saben que a Jesús no le gustaban los shows de esa clase? Que las cosas que hacía él despertaran la admiración de la gente y se transformaran repentinamente en un show. Eso es otra cosa. Pero deliberadamente Jesús no. Porque a Jesús le agrada que le obedezcamos. Y comieron todos, dice el pasaje. Comieron todos y se saciaron y después recogieron de los pedazos y lo que sobró de los peces y comieron, dice acá 5.000 hombres, pero los evangelios en los pasajes paralelos dicen que aparte estaban las mujeres y los niños. Entonces uno piensa, dice, estos discípulos se deben haber quedado, pero impresionados, tremendamente admirados, notablemente conmovidos por este milagro. Uno pensaba, ahora estos no se van a olvidar más, nunca más de las cosas que pasaron. Pero Jesús era sabio. Jesús quería dar lecciones de toda la vida, no el espectáculo de un milagro solamente. Entonces Jesús, dice el pasaje, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, que estaba en la otra ribera. Aquí estamos frente al lago de Galilea, al lago de Genesaret. Y entonces, entre tanto que él despedía a la multitud, se fue al monte a orar. Y los dejó a los discípulos. Pero los discípulos eran como nosotros, no tenían todavía mucha profundidad espiritual. Tenían que aprender a obedecer. Y Jesús los deja en medio de una tormenta, se produce una tormenta ahí. Dicen, yo no conozco el mar de Galilea, nunca estuve ahí, pero dicen que ahí son muy frecuentes las tormentas por el tipo de montañitas que hay, que no son muy altas, pero que hacen que el viento baje y se formen tormentas de viento que agitan todos los barcos de los pescadores y entonces es mejor refugiarse en un lugar seguro. Y dice aquí que los discípulos estaban navegando con gran esfuerzo, remando. Dice aquí que Jesús los vio que estaban remando con gran esfuerzo, dice el versículo 48, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, es decir, cuando ya había pasado gran parte de la noche, cuando estaba cerca del amanecer. ¿Por qué Jesús los dejó? Jesús los dejó sufrir. Habrán estado los discípulos diciendo, pero ¿cómo el Señor se va a orar por ahí? Y nos deja acá en medio de la tormenta. Hay 2 o 3 relatos del Nuevo Testamento que describen la manera como Jesús se comportaba con ellos cuando había una tormenta. Unas veces se quedaba dormido, otras veces caminaba sobre el agua, otras veces se acercaba a ellos para auxiliarlos de alguna manera, y en este caso vino caminando sobre el mar para verlos. Estaban temblando de miedo. Me gustó lo que dijeron Marcelo Peralta y señora, estos chicos que sufrieron el robo bastante serio la semana pasada. Porque uno tiene que confiar en que el Señor nos protege, pero realmente es difícil confiar
en que el Señor nos protege en un mundo tan inseguro como este. Yo me imagino a los discípulos cansados de remar, peor que en las Olimpiadas, remando ahí contra viento, esforzándose y todos para navegar. Estaban remando con gran esfuerzo y Jesús se acerca. Y cuando ellos lo vieron, dice el pasaje, pensaron que era un fantasma. ¿Saben por qué? Porque nos cuesta interpretar el protagonismo de Dios. Decía muy bien Marcelo, cuando nos robaron, Dios quiso hacernos algo, quiso bendecirnos de alguna manera. Uno no lo entiende. Si uno se enferma de cáncer, uno dice, Dios quiso bendecirme con este cáncer. Es medio difícil decirlo. Job decía cosas parecidas. Al principio protestaba, pero también decía que yo sé que mi Redentor vive y expresaba su fe en medio de la adversidad. Pero en el primer momento uno se indigna, pues ¿cómo nos deja el Señor acá? Estamos a punto de naufragar, no podemos salir, no podemos llegar a Besaida, que está acá enfrente, y que estamos acostumbrados a navegar. Y el Señor nos deja toda la noche porque tenía que orar. Primero era que predicó tanto tiempo que la gente se cansó y tenía hambre. Después oró tanto tiempo que los discípulos se asustaron y tuvieron miedo. Entonces viene el Señor y dice, vamos a hacer las cosas bien, muchachos. Pero antes ellos dicen, es un fantasma. ¿Qué es Dios para vos? ¿Un fantasma? Es una pregunta para sociedad, ¿eh? Porque para algunos Dios, Cristo, es un fantasma. Y un fantasma no puede parar la tormenta. Una creación de nuestra fantasía o un espíritu salido del mundo ignorado de los espíritus no puede salvarnos. Es inútil ser espiritista, es inútil creer en la difunta Correa, en el Gauchito Gil, en San la Muerte, y todas esas cosas son fantasmas. Los fantasmas nos pueden auxiliarnos. Los discípulos, un fantasma, en vez de, mirá el Señor, aleluya, viene el Señor. No, esto es un fantasma, esto es una cosa artificial. O realmente creían, este es un aparecido que surge del mundo de las tinieblas y que viene a añadir desgracia a nuestra propia vida. Porque es difícil en la adversidad decir, yo confío en el Señor, aunque uno acaba de ver un milagro recién, acaba de ver que se alimentaron miles de personas, acaba de ver que comieron todos, acaba de ver que sobraron 12 cestas, llenas de pedazos porque había una gran actitud generosa de reservar los pedazos según la costumbre judía de la época. Y Jesús viene y les dice, tengan ánimo. Tené ánimo, mi hermano, cuando el Señor te dice hacer un grupo. Tené ánimo. Los hermanos, los encargados, como Cerruti, como Vaso, como todos, no son fantasmas. Usted no es fantasma, hermano, ¿verdad? Pues yo tenía miedo que te fuera. Vienen y te dicen, formé un grupo. El Señor les decía 50 o 100, pero ahora no les dice tanto. Puede ser de 5, 7, 8, 10. Pero no es un fantasma. No es una ocurrencia del pastor Gaidú y de la comisión y del director de evangelismo y de lo que fuere. Es una realidad. Es la orden de alguien que tiene autoridad y poder. Y para ir terminando, porque en una reunión de aniversario no conviene predicar sermones muy largos a menos que uno sea Jesús mismo. Yo quiero pensar en la cara de Jesús, hoy y entonces, no en un fantasma. No sé si es como lo pintaron, como está en las películas o en los cuadros, eso no sé, la cara. Yo sé que la Biblia dice que era sin mucho atractivo para que nos cause admiración. Verlo hemos, pero sin atractivo para que lo deseemos, dice Isaías 53. Pero yo me imagino a Jesús en otro sentido. Jesús se debe haber sonreído muchas veces ante la ingenuidad de los discípulos, que es la nuestra también, cuando nosotros no creemos que eso se pueda realizar. El plan de 40 días con propósito me llegó a mí justo en el año que yo me jubilaba. Me llegó por literatura de Estados Unidos. ¿Saben lo primero que yo pensé? ¡Sas!
Estos norteamericanos siempre tienen algo nuevo que presentar. Viene un proyecto enlatado, no se va a adaptar. Es decir, yo vi el fantasma. Y después cuando empecé a mirar en la Biblia las cosas que hacía el Señor, veo que no hay nada de imposible. Yo conocí al hermano Letourneau. Letourneau era un hombre que residía en Francia y se fue a vivir en Canadá buscando trabajo. Era un industrial que le fracasaron los negocios en Francia y se fue a Canadá. Y en Canadá él decidió una cosa, hizo un pacto con un fantasma, no, hizo un pacto con el Señor. Yo voy a trabajar para vos, Señor. El 90% de lo que yo gane es para vos. El 10% es para mí. Al revés, no, el diezmo al revés. El 90% para el Señor y el 10% para Él. Los que conocimos a Letourneau, al principio pensábamos, este hombre está medio loco. Porque, ¿cómo armar una industria sobre esa base? Eso es exagerar. Es ir más allá de lo que dice la Biblia, pero resulta que lo que dice la Biblia es que se alimentaron miles de personas con 5 panes y 2 peces, y lo que dice la Biblia es que el Señor venía y paraba una tormenta, y lo que dice la Biblia es que el Señor agarraba a los muertos y los resucitaba. Lo que dice la Biblia es que el Señor les decía, crucen el río Jordán y tenían que cruzarlo, crucen el mar muerto, el mar rojo, perdón, y tenían que cruzarlo. Y bueno, Letourneau puso en práctica esa responsabilidad. ¿Qué hizo? Formó una empresa para construir caminos y se los empezó a ofrecer a los gobiernos, el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos, con precios razonables y a bajo costo comparado con el costo de las demás empresas de la competencia. Entonces él llegaba a los países, por ejemplo, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, y hablaba con el gobierno y decía, les regalo una ruta, por ejemplo, una ruta desde Cali, que es una ciudad importante de Colombia, a Bogotá, o de alguna otra ciudad, no importa ahora la geografía. Les regalo la ruta completa, a condición de que ustedes me permitan, porque en Colombia había restricciones en aquella época y lo mismo en Ecuador en un tiempo, construir templos para predicar el Evangelio. Y toda el área del Pacífico actualmente tiene los templos construidos por Letourneau. Y nadie creía que Letourneau podía hacer eso. Y lo hizo, porque él obedeció el desafío que el Señor le planteó. Él quiso hacerlo. ¿Qué le vamos a decir ahora a la iglesia de Arroyito? Diga a los miembros de Arroyito que marchen, que formen su grupo particular, o que se adapten al templo, o que sigan algunos de los pasos del plan. Pero nuestro Mar Rojo, nuestro río Jordán, nuestra multitud de gente cansada y hambrienta, está también aquí, alrededor nuestro ahora. Y ellos están esperando que nosotros vayamos. Di a los que llevan el arca que crucen primero el Jordán. Denle ustedes de comer. Dios hace las cosas así. Hace las cosas así. Todavía las sigue haciendo. Todavía lo sigue diciendo. Vamos a orar. Señor, a nuestro alrededor, tú has puesto tantos desafíos. Tú has dado tantos mandamientos. Tú nos has ofrecido oportunidades tan grandes. Tú nos has reclamado obediencia. Y tú has derramado promesas, promesas abundantes. Y tú has dicho que lo que hacemos en tu nombre será prosperado. Señor, queremos entrar dentro de tu voluntad y con esta locura de la fe pedirte que nos muestres el desafío particular que planteas a cada uno de nosotros, para que al emprender este programa de trabajo que viene de ti, sin duda alguna, podamos alcanzar a miles de almas en esta región de la Argentina. Señor, somos tus hijos y tú eres un Dios sobrenatural que estás más allá de la capacidad de nuestra imaginación, más allá de nuestra lógica, más allá de nuestras objeciones,
más allá de nuestras dudas, más allá de nuestros temores. Te damos gracias por esta iglesia, por sus pastores, por sus líderes. Te damos gracias, Señor, por este plan. Te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos que en este aniversario, cuando nuestra iglesia celebra 93 años, podamos verdaderamente comenzar a cumplir paso a paso tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.